estamos haciendo un resumencito de lo que vimos de Jacob cuando sale huyendo por causa de Esaú para Harán, la tierra de Labán, y entonces para dormir, y entonces tiene el sueño de la escalera. Allí entonces Elohim le vuelve a retirar la promesa que le da a Abraham, se la vuelve a dar a Jacob con respecto a su descendencia y a la tierra. Cuando él despierta, él dice, realmente Elohim está en este lugar y yo no lo sabía, y llama a ese lugar casa de Elohim. Es la palabra Betel, que tanto conocemos, hemos escuchado muchas veces esa palabra, casa de Elohim. Entonces de ahí va a llegar a la zona de Aram, donde vive su tío Labán. Allí conoce a Raquel, se enamora ahí en el pozo cuando la ve llegar con todo el ganado, porque venía trayendo las ovejas para darle de beber. Y entonces, como se enamora, trabaja 7 años para Labán a cambio de que le dé a Raquel. Jacob, uno puede pensar por qué Jacob no tenía, como es la costumbre, dar una dote para la mujer, ¿no? Pero él salió de la tierra de su padre, en realidad sin nada. Si tenía algo, pues en el camino lo perdió, no sé, pero él no tenía bienes. Entonces ofrece trabajar estos 7 años para ella. Pero es engañado, sabemos ya este caso, de que a la noche de bodas, cuando él se despierta, no es Raquel, sino que es Lea la mayor. Bueno, sabemos que ahí él reclamó, y entonces Labán le dijo que bueno, que primero se daba la mayor, así que tenía que estar con Lea, pero entonces se compromete a trabajar 7 años más para que le dé a Raquel, así que ya van 14 años, y después trabaja para Labán 6 años más, en los cuales él prosperó muchísimo, pero Labán también prosperó muchísimo, trabajó arduamente para Labán. Labán era una persona bien especial, hasta podemos decir un poquito sinvergüenza. Le cambió el sueldo por como unos 10 veces, y ahí seguía Jacob año tras año trabajando para Labán duramente. Al final, Dios le dice a Jacob que se vuelva a su tierra, porque es la tierra que él le había prometido a Abraham, a Isaac su padre, y va a ser él, toda su descendencia, la tierra va a ser de él. Así que tenía que volver. Ya Jacob aquí tiene la seguridad por parte del Eterno de que tenía que salir de ahí, de Labán, y entonces se prepara para la salida. Cuando sale no le dice nada a Labán, es como que sale un poquito en secreto, y Labán, cuando se da cuenta, va, lo persigue, lo busca, lo encuentra, y entonces ahí le reclama a Labán, ¿por qué no me dijiste? Yo te hubiera despedido con fiesta y entonces algunos podrían decir, qué buen corazón, pobre Labán, cómo Jacob se fue así. Mentira. Labán no lo hubiera despedido con fiesta, al contrario, lo hubiera mandado sin nada. Hasta las hijas se hubiera quedado. Así que eso simplemente es una pantalla que estaba haciendo Labán con Jacob para recriminarle y hacerlo sentir mal. Pero Jacob, y quiero que escuchen este pedacito donde él le deja en claro a Labán todo lo sucedido en ese tiempo, ¿no? Estos 20 años, dice, estos 20 años que he estado contigo, nunca han abortado tus ovejas ni tus cabras, ni yo comí ningún carnero de tu rebaño. Jamás te traje los restos del animal despedazado, yo pagaba el daño. Lo robado, tanto de día como de noche, tú lo reclamabas de mi mano. De día me consumía el calor y de noche la helada. Hasta el sueño huía de mis ojos. Así he pasado 20 años en tu casa. 14 trabajé para tus 2 hijas y 6 por tu ganado. Y tú has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no estuvieran conmigo, de cierto me dejarías ir ahora sin nada. Pero Dios ha visto mi aflicción y el duro trabajo de mis manos, por eso te reprendió anoche. Porque él le dice que
Elohim se le había aparecido a la noche, y no le hables duramente a Jacob, se lo advirtió porque conocía con qué intenciones iba Labán. Hasta ahí habíamos quedado en la parasha anterior. Y entonces viene ahora esta parte donde Jacob está regresando, ya se despide, Labán se va, se despide de sus hijas. A todo esto recuerden que Rebeca se robó los terafines del padre y nunca los encontró, que son los ídolos del padre, los que adoraba. Eran de la familia. Eso era muy común en el Medio Oriente, que las familias tuvieran sus dioses. Y Labán se va al final. Y aquí entonces Jacob regresa y él sabe que en el camino a la tierra prometida, a su tierra, la tierra que le prometió Elohim, tierra de sus padres, iba a encontrarse con su hermano Esaú. Y él sabía muy bien cuando se fue, hace 20 años atrás, que Esaú dijo, cuando se muera mi padre, yo voy a matar a mi hermano. Él sabía eso, así que él volvía por órdenes del Eterno, pero en realidad no sabía qué iba a pasar en ese encuentro. Entonces hay temor en el corazón de Jacob por miedo a la venganza de Esaú, porque cuando se separaron fue cuando Esaú realiza que no solo había perdido la primogenitura porque se la había vendido, sino que también Jacob ya había recibido la bendición del padre. Tenemos que recordar este evento de Esaú, porque siempre nos han contado, ay, Jacob el engañador, ay, Jacob el usurpador. Pero claramente, cuando leemos bien el pasaje, Jacob no le robó la primogenitura. Esaú vino cansado del campo de cazar, vio que Jacob había hecho un guiso rojo, y según dicen es de lentejas, tenía tanto hambre que dijo, quiero ese guiso rojo. Jacob aprovechó la oportunidad, pero fue, digamos, honesto. Dijo, está bien, yo te doy el guiso rojo, vendeme tu primogenitura. Ahora, fíjense, la primogenitura era un lugar importantísimo para en ese entonces. ¿Y qué hace Esaú? Miren lo que dice Esaú. Yo me voy a morir. ¿Para qué quiero la primogenitura? Y de esa manera Esaú despreció la primogenitura y se la entrega a Jacob. Ahora, Jacob no solamente se quedó con la palabra de decir, quédate con la primogenitura. Él le dijo después, júramelo ahora mismo. Y se lo juró Esaú y le vendió su primogenitura. Léanlo, ustedes lo van a ver. Aquí no hay ningún engañador. No olviden que en el Medio Oriente los tratos, y más en ese entonces, no es como aquí en Occidente y en nuestra cultura, que todos los tratos tienen que ser con todo escrito y firmado. Si tú no firmas, no tienes compromiso. Ahora, cuando firmas un contrato, un convenio, tú tienes que mirar bien y leer bien todo lo que dice escrito, porque ahí quedaste ya plasmada tu firma. Pero en aquel entonces los tratos eran verbales. Lo que se decía de palabra, lo que se juramentaba en un pacto, en un convenio, eso quedaba ya establecido. De esta manera, Jacob legalmente tiene ya la primogenitura, pasa a ser el primogénito, legalmente. Entonces, después pasa, sí, que Rebeca, conociendo la promesa que Dios le había dado a Isaac y a Abraham, ella trama todo esto de la bendición, porque también la bendición paterna antes de fallecer a sus hijos, especialmente al primogénito, lo que se decía verbalmente como bendición al hijo, eso quedaba establecido y así iba a ser. Eso pasaba generación tras generación. La bendición la debería haber recibido Esaú, pero ya Esaú le había vendido la primogenitura a Jacob, así que el primogénito era Jacob. Mas Isaac, claro, ya Rebeca atenta, ve que le dice a Esaú que vaya a casa y le prepare una comida,
y que le va a dar la bendición, y Esaú se va contentísimo. Perdí la primogenitura, pero por lo menos tengo la bendición de mi padre. Entonces está toda esta trama de Rebeca y entonces con Jacob para que engañen a Isaac de alguna manera. Vamos a decir que de alguna manera lo engañaron, porque estudiando y viendo a veces algunas de las interpretaciones rabínicas, decían que Esaú era como la oveja negra de la familia, era rebelde. Dice que después, sabiendo que sus padres no querían que se casara con cananeas, y él se casó con cananeas. Después fue que se agarró un ismaelita, pero, o sea, hacía cosas de rebeldía. Entonces, entre los dos, algunos piensan, algunos rabinos, estudiosos, piensan que Isaac tenía más preferencia o inclinación para Esaú justamente por ser el rebelde. No sé si ustedes han visto, pero yo he visto en muchos casos en las familias donde de repente la mamá o el papá se inclina más a ese hijo rebelde, con esa esperanza de poder ayudar a ese hijo a que salga adelante, a que cambie su forma. Y entonces un poco puede ser que por eso la inclinación, aunque decían que era por la casa, por un hombre de campo, ¿no es cierto? Isaac tenía esa preferencia, vamos a decir así. Pero Rebeca sabe que su hijo Esaú no es el que va a perpetuar esa promesa hecha por el padre. Entonces trama todo esto para seguir con esto de la bendición. Hubo un engaño, pero en resumidas cuentas, entonces Jacob pasa a ser el primogénito, más recibe la bendición del padre. Entonces, claro, cuando vuelve Saúl y se da cuenta que el padre no tenía más bendición que darle, y él llorando a gritos cuando realiza que ya no hay otra bendición, ya se la di a Jacob, ya se la di a él. Pero entonces Isaac le da una bendición, pero en realidad lo hace más siervo de su hermano, ¿no? Va a ser siervo de su hermano. Pero cuando termina todo este evento, entonces Esaú dice, es aquí donde dice, cuando se muera mi padre, yo voy a matar a mi hermano. Al enterarse y al escuchar esto, Rebeca inmediatamente se lo transmite a Jacob. Así que esto es lo que realmente está pasando. Después pasan los 20 años y él está volviendo de esta manera. Cuando él va volviendo, dice, me voy a encontrar con mi hermano Esaú, y él dijo que me iba a matar. Tengo esposas, tengo hijos. Venía con una riqueza impresionante porque en esos 20 años el Eterno le prosperó su trabajo, prosperó todo lo que hizo. No era que Jacob era perfecto, y vamos a ver ahora todo lo que ha pasado. Era una familia disfuncional. Si nosotros decimos ahora, no hay familia perfecta, todas son disfuncionales, era el ejemplo de las disfuncionales. Pero él tenía esa promesa del Eterno, del Padre, que no lo dejaba. Y entonces él estaba volviendo por orden del Eterno. Y él lo que hace, entonces quiero que vean, voy a pasar a la siguiente slide, miren. Él estaba, yo no sé si pueden ver cuando yo muevo el cursor, no sé si se ve de aquel lado. Arriba está Aram, donde vivió con Labán y cuidó las ovejas de Labán. De abajo de todo está Beersheba, que es donde vivía. Salió de Beersheba, fue para Aram. Cuando viene de regreso para ahí en donde Betel, que después él llama el lugar Betel, donde se le aparece Dios con la escalera. Perdón, a la ida, Betel. Él está volviendo ahora y entonces empieza él a prepararse para el encuentro, en este camino, para el encuentro con su hermano Esaú. ¿Y qué él hace? Bueno, planea apaciguar la ira de su hermano con regalos, pero claro, él también dice, bueno, si llegara a atacar alguno de los campamentos, algunos por lo menos tengo que planear algo para que no me ataque a todos. Entonces él los divide. ¿Okay? Entonces, vamos a ver el siguiente mapa para que ustedes vean. Por aquí abajo, para que se den cuenta dónde es que estaba Esaú,
Él venía bajando y aquí están las montañas de Seir, la tierra de Edom. Recuerden que los edomitas son los descendientes de Esaú. ¿Okay? Cada vez que ustedes vean Edom, Edom significa rojo, el famoso guiso rojo que quiso Esaú, ellos son los descendientes de Esaú y estaban en las montañas y en toda la tierra de Seir. ¿Okay? Entonces él dice que se prepara, manda mensajeros a Esaú. Y entonces le dice, le manda a decir, después Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú a la tierra de Seir. Los manda hasta donde está Esaú en los campos de Edom. Y le mandó diciendo, así dirán a mi señor. Miren la postura de Jacob que trata de mi señor a Esaú. Así dice tu siervo Jacob, he recibido con Labán, con quien he permanecido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envío a decírselo a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. Y entonces después de decirle eso a Esaú, los mensajeros vuelven a Jacob y dijeron, fuimos a tu hermano Esaú y también viene a recibirte acompañado de 400 hombres. Imagínense, un pequeño ejército venía con Esaú, no venía con la familia, venga, vamos a encontrarnos con mi hermano, o con 2 o 3 amigos, no, venía con 400 hombres. Eso denota que algo tenía de intenciones en su corazón. Cuando Jacob sabe eso, por supuesto, por temor a la ira y a la venganza de Esaú, es cuando entonces divide a su familia y pone a Lea con sus hijos, su sierva y sus hijos, por un lado, en segundo campamento con Raquel, sus hijos, su sierva, sus hijos, separados a distancias uno de otro. Pero adelante de ellas envía un regalo para Esaú, para apaciguar esa ira. Imagínense, tenía una cantidad de ganado en una riqueza impresionante, así que el regalo que le envía no es chiquitito. Pero entonces, después de preparar todo, dividir los campamentos, porque él decía, por lo menos si Esaú ataca el primer campamento, el segundo puede escapar. Entonces, levanta Jacob un clamor al Eterno. Y entonces, en esta oración, en este clamor, él dice, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te prosperaré. Así comienza su ruego, su clamor. Y solamente puse este pedacito y quise ponerles cómo está escrito en la Biblia Kadosh, porque dice, miren cómo dice acá, entonces Jacob dijo, Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, Yahweh, quien me dijo, regresa deprisa a la tierra de tu nacimiento y yo te haré bien, y continúa la oración. Esta forma de comenzar la oración es como un patrón de oración, un formato de oración, porque dentro de la cultura del Medio Oriente, la cultura mesopotámica, tenían dioses, ellos tenían dioses familiares, así como los terafines de Labán, ¿no? Que tenía escondido. Tenían pequeños ídolos que se consideraban ídolos de la familia, esos dioses que ellos tenían como protección de la familia, ¿no? Y a todos lados donde iban se llevaban a sus dioses, a sus terafines. Y entonces siempre usaban una fórmula, una juramentación con sus deidades y adoptaban esa deidad como la deidad familiar. Es una costumbre en todo el mundo. De manera que usando ese formato, Jacob se presenta y se eleva su oración hacia el único Dios verdadero, pero mencionándolo como su Dios y Dios familiar. El Dios, el Elohim, como el nombre,
Elohim no es el nombre, pero lo menciona después. Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Yahweh. Y lo menciona por el nombre, lo identifica. Tú eres el Dios nuestro, tú eres mi Dios. Y entonces continúa su oración después de este protocolo para dirigirse al Eterno. Fíjense cómo dice la oración. Dios de, Abraham, de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te prosperaré. Yo no soy digno de todas las misericordias y de toda la fidelidad con que has actuado para con tus siervos. Con solo mi callado pasé este Jordán y ahora tengo 2 campamentos. Líbrame, era un ruego, un clamor, líbrame por favor de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No sea que venga y me mate y también a la madre junto con los hijos. Tú has dicho, yo te prosperaré y haré que tu descendencia sea como la arena del mar, que por ser tan numerosa no se pueda contar. Esa fue la promesa que Elohim le hizo. Y él le está recordando al Eterno, yendo con una oración dirigida en respeto y reverencia a ese Dios, a ese rey, que le hizo la promesa a sus padres y que también a él le había dicho que iba a prosperar. Tú has dicho, yo te prosperaré, yo soy parte de esa descendencia de Abraham y de Jacob, de Isaac. ¿Quién creen ustedes que le enseñó a Jacob esta forma de dirigirse al Padre, a Elohim, a Yahweh? Abraham. Tenemos que recordar que Abraham estuvo vivo por lo menos 15 años dentro de la vida de estos muchachos, de Jacob y de Saúl. Así que Abraham no ha perdido oportunidad de enseñarle a sus nietos cómo dirigirse al Eterno, cómo aferrarse al Eterno, recordarle y decirle, miren, él prometió, ustedes son mi descendencia. Seguramente no hace falta, hay cosas que no hace falta que estén escritas. Sabemos que Abraham estuvo presente como abuelo en la vida de sus nietos. Por eso mismo es que sabemos que Jacob tenía que conocer lo mismo su padre, porque su padre tenía que haberle enseñado también lo que su abuelo le enseñó a su hijo y también a sus nietos. De manera entonces que esta es una súplica que le pide Jacob al Eterno para que lo libere de las manos de su hermano. Otra de las cosas que hizo entonces es enviarles presentes, con el propósito de apaciguar, por supuesto, la ira. Eso es lo que quería, ¿no? El objetivo. Así que Jacob, con toda su riqueza que tenía, que viene solamente por parte del Eterno, no solamente Dios lo había prosperado en riqueza material, Dios lo había prosperado con una gran familia. Las familias son la más grande bendición de un hogar, porque son los hijos los que perpetúan el nombre de los padres. Así que él tenía más temor, por supuesto, por su familia, que importaba el ganado, ¿no? Pero sí su familia. Así que una de las cosas importantes era que toda esa riqueza que él tenía no era una herencia familiar, porque cuando se fue de la casa de sus padres, él no tenía, él tuvo que escapar, él no tenía herencia. Ni tampoco la intención de él era venir a buscar su herencia, pero él quería dejarle también en claro a Esaú que él no tenía por las dudas si tuviera miedo, él no venía a buscar una herencia, él solamente regresaba a la tierra de su padre a cumplir con lo que Elohim había ya establecido. Así que de alguna manera a través de estas ofrendas que le estaba enviando, era también para decirle, no vengo a buscar herencia, aquí hasta te regalo, ¿no? Para ti, para que haya gracia en tus ojos. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en nosotros mismos, en nuestras vidas, nosotros de la misma manera, cuando abrazamos la fe en nuestro Elohim, en el Eterno, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y cuando oramos, cuando decimos, bendito seas tú, oh Rey Eterno,
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque es el mismo Dios el que le prometió esta prosperidad, bendición a Abraham, lo hizo con Isaac y con Jacob. Y en el momento que nosotros aceptamos a Yeshua como el Mesías de nuestra vida, el Mesías, el Salvador, como el enviado del Padre, como el Hijo de Dios, en ese mismo momento nosotros estamos entrando en una relación de convenio con el Padre. Entonces, al entrar en una relación de convenio y hacer parte del pueblo de Elohim, nosotros también recibimos esa bendición. Esa bendición no quedó ahí en la historia, sigue hasta el día de hoy para nosotros. Y de hecho, el Eterno es el que nos prospera, nos permite abrir nuestros ojos cada mañana, y eso es bendición que viene por parte de Él. Nos permite tener nuestras familias, nuestro trabajo, bienes que tenemos más en abundancia, tenemos más de lo que nosotros podemos necesitar, porque Él en todo sentido nos bendice emocionalmente, nos bendice relacionalmente, en todo, porque en toda nuestra vida, en todas las áreas depende de Él, pero porque somos casa de Israel, somos pueblo del Eterno, y somos entonces bendecidos por Él, porque Él hizo una promesa de cubrir a su pueblo, de bendecirlo. Lo único que sabemos muy bien que requiere es que nosotros seamos obedientes a Él. Pero Él, al ver nuestra obediencia, no porque seamos perfectos, pero al ver nuestra obediencia y nuestra entrega, Él nos bendice y Él cumple la promesa que hizo Abraham, Isaac y Jacob también en nosotros. Así que Jacob, con toda la riqueza, aparta los regalos para su hermano, que no son pequeños, pero la idea es, bueno, espero que por lo menos esto le apacigüe un poco la ira. Y entonces viene todo el evento, ¿no? de toda esta procesión que comienza. Él manda a sus esposas con sus concubinas en 2 campamentos, y les dice que crucen primero ellos el arroyo, porque él se va a quedar una noche solito por ahí, en ese lugar. Entonces, miren, para ubicarlos, ellos están por aquí, este es el arroyo, la foto es del arroyo Jaboc, que ellos cruzaron. En el mapa usted va a poder ver, si yo voy a tener que sacarme tal vez la foto para que puedan verlo. Aquí está. A ver si lo pueden ver. Ahora, el río Jaboc es un río, pero hay un sector que es más pequeño, más angosto, que es donde ven la foto. Por allí ellos pasaron, cruzaron, mientras que Jacob se quedó esa noche a dormir. Entonces le manda los presentes a Esaú, y miren lo que dice el pasaje próximo. Le mandó, miren la cantidad de cosas que le mandó: 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Es mucho, eso sí que es mucho. Y los entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí, poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare, y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis, y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Así que manda adelante los presentes primero. Él también manda a cruzar el río Jaboc a la familia, pero no para que vayan adelante con los presentes. Primero va la tanda de presentes. Él esa noche se queda solo allí, en ese lugar, y ahí
¿Se imaginan? Ante toda esta situación, Jacob está vulnerable en sus emociones, en todo lo que está pasando, porque él teme por la vida de su familia, sus esposas, sus hijos. Pero entonces, ustedes saben, Jacob era tan humano como nosotros. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nosotros estamos enfrentando situaciones difíciles? Si tuviéramos que pasar algo parecido, nuestra cabeza no para de pensar. Si nosotros tenemos, es un campo de batalla en nuestra mente. Y cuando pasa algo así, no podemos dormir. Toda la noche estamos que peleando, que refutando, que pensando lo que le voy a decir, lo que me dijo. La cabeza no para. Así que esa noche, la cabeza de Jacob no creo que hubiera estado muy en paz y muy tranquilo. Yo estaba bien inquieto. Confiaban en la cobertura del Todopoderoso, eso sí, pero también sabía cómo era de hermano. Y también temía por eso. El asunto es que esa noche, en esa situación, dice la palabra, dice el pasaje, que él se le vino a él un mensajero que luchó con él hasta el alba, es decir, toda la noche estuvo luchando con él. Y esto no fue en su mente, esto fue real, hubo un mensajero. Y este personaje con quien Jacob luchó, no dice, y si ustedes lo leen y lo releen, van a ver, no dice la Torá quién fue. Hay muchísimas vertientes y opiniones, hay interpretaciones, aún de sabios que son más ortodoxos todavía. Algunos, si ustedes lo escuchan, van a decir, no, esta interpretación me parece que no. No podemos agregarlo, interpretarlo a nuestra manera. A la Torá no la podemos interpretar así. Pero al leer el pasaje sí podemos especular o podemos opinar, porque en sí la Torá no identifica quién es el personaje misterioso, pero podemos deducir que es un mensajero por parte de Elohim, que viene en respuesta a la oración que acababa de hacer, pidiendo la cobertura del Eterno, que lo librara de los lazos de Esaú, ¿no? de que le fuera a hacer mal. Él clama a Elohim por protección y entonces actúa previendo en peligro, pero a su vez hay una respuesta del Eterno a esa oración a través de este mensajero. Miren cómo dice el pasaje. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón, ¿ve? Dicen nada más que dice un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Obviamente no era toda la presencia de Dios, no era Dios, pero sí era un mensajero de Dios, se dio cuenta que era un mensajero de Elohim. Entonces, aquí, al darse cuenta, Jacob, que este mensajero viene por parte de Elohim, él venía con una misión específica. Por eso Jacob no lo quiso soltar y prevaleció en esa lucha hasta el alba. Y no te dejaré hasta que no me bendigas. Él sabía que por parte de Elohim tenía que venir esta persona, este hombre, este mensajero. Y entonces, miren cómo le dice el hombre, el mensajero, le dice, le cambió el nombre a Israel. Y le dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aquí lo que más nos muestra es
la firmeza y la confianza de Jacob en Elohim, y eso le hizo prevalecer. La misión de este mensajero era asegurarle a Jacob que en este encuentro que él iba a tener que enfrentar con Esaú, su hermano, el Eterno iba a perpetuar su plan establecido desde el principio cuando se lo dijo a Abraham. Por eso es que Jacob prevalece. Jacob le pregunta el nombre incluso. Y el mensajero le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? Como diciendo, tú sabes con quién te estás enfrentando. Y entonces fue cuando lo bendijo. Y entonces, aunque la Torá no diga el nombre, sí podemos decir que la misión de este personaje, primeramente fue enviado por Elohim, pero la misión era sacar a Jacob de un estado de vulnerabilidad con su cabeza pensando y hacer de él un hombre fuerte que podía continuar con la misión que se le había encomendado. Así que sigue camino, ya regreso a la casa de su padre, y entonces ahí manda entonces, ella se acerca ya con su familia. Ahora, nosotros de la misma manera, que somos casa de Israel, estamos también camino a la tierra prometida, porque nosotros sabemos lo que el Eterno nos promete, lo que viene, quién viene a buscarnos, quién viene nuevamente, nuestro Mesías, Yeshua, como enviado del Padre. Aunque de aquí a allá, es lo que esperamos, habitar con Él en la tierra preciosa, en ese lugar tan especial que Él nos tiene prometido a nosotros también allí en Israel, allí en la tierra preciosa. Nosotros vamos camino para allá, pero en el camino puede haber muchísimas situaciones, muchísimas adversidades, pero no podemos, por las situaciones que sean, volver para atrás, sino tomar el ejemplo de Jacob y prevalecer. Algunos hemos perdido amigos, algunos hemos perdido familiares, situaciones, pero que esas situaciones no me hagan volver atrás, por miedo, o porque no me gusta esto, o porque, no sé, no quiero perder nada, no. Elohim tiene un propósito para cada uno de nosotros como parte de su pueblo, al igual que lo hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Y nosotros debemos seguir adelante y prevalecer. Y la única forma es agarrarnos del Eterno, como hizo Jacob, agarrarnos y aferrarnos y clamar ante cualquier situación. Jacob dice, he visto a Elohim cara a cara y aún mi vida fue perdonada. Jacob se dio cuenta que este mensajero había sido enviado por Elohim en respuesta a su oración. Y entonces, después de esto, cuando termina la lucha, vieron que el ángel, el mensajero tocó la cadera de Jacob y quedó cojeando, ¿no? Así que sale de Peniel cojeando, el padre le había hecho una marca, y uno puede decir, ¿por qué tuvo que hacer eso? Seguramente para recordarle cada vez a Jacob, cada vez que le duela la pierna, cada vez que cojea, que nunca se olvidara de este suceso. Entonces, desde entonces, él, desde ese momento en que pasó todo esto, dice la palabra, dice el Eterno, por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. El pueblo de Israel no come esa parte justamente por el pueblo de Israel, y también estamos incluidos nosotros, ¿no? No dice de cualquier animal, dice de todo animal limpio, que es lo que nosotros comemos, no comemos la parte del músculo de la cadera, porque entonces recordamos cómo Elohim marcó a Jacob. Y aquí comienza el capítulo 33, donde está el famoso encuentro de Esaú con Jacob. Jacob había enviado primero los regalos de ganado y ve que viene Esaú con 400 hombres. Entonces pone a Lea
con todos sus hijos, con toda su prole, a Raquel, sus siervas y a Raquel en el otro campamento. También a las concubinas también. Entonces, él pasa ahora adelante de ellos, porque ya está más cerca, hasta allá puede encontrarse, ya viene Saúl, lo ve a la distancia, y pasa y él se inclina 7 veces hasta que llega a su hermano. Se inclina hasta tierra, ¿no? Se inclina, así que se imaginan, él va caminando, se inclina una vez, 2, 3, hasta llegar a su hermano. Y allí, en el versículo 4, y les voy a mostrar esto, en el versículo 4 dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y uno puede decir inmediatamente, ay, qué bueno, gracias al Eterno que ellos se encontraron y se abrazaron y todo va a seguir bien. Pero fíjense, y yo les puse acá una foto de la partecita que está escrita en hebreo original, la palabra beso, por el beso de Esaú. Algunos que han estado estudiando hebreo saben que por debajo se ponen las vocales, que son esos pequeños puntos y marcas para poder hacer mejor la lectura. Pero arriba, en esta palabra, si ustedes observan, hay un montón de puntos encima de la palabra. Esto significa que hay otra intención, o sea, no es un simple beso o un beso de amistoso, sino más bien que ese beso ha sido algo así como hipócrita. Es decir, te voy a abrazar y a besar, ¡ay, qué alegría! Pero en el fondo de mi corazón no estoy contento de verte. ¿Mm? Esa es lo que podemos ver del corazón de Saúl. ¿Okay? Entonces, se abrazan, se besan, okay, lloran y demás. Y Esaú le pregunta, ¿cuál fue el significado de esta procesión de manadas que encontré? Y él respondió, fue para ganar el favor de mi señor. Está diciendo mi señor a Esaú nuevamente. Esaú responde, yo tengo suficiente, mi hermano, quédate con tus posesiones para ti. Jacob dijo, no, por favor. Si ahora he ganado tu favor, entonces acepta las bendiciones. Solo ver tu rostro ha sido como ver el rostro de Elohim, ahora que me has recibido. Así que, por favor, acepta el regalo que te he traído, pues Elohim ha tratado bondadosamente conmigo y tengo suficiente. Jacob le insistió hasta que Esaú aceptó el regalo. Aquí hay un encuentro de hermanos y una aparente reconciliación. Ya les dije lo que significaba esa palabra de beso, un beso que no era muy sincero. Pero a su vez, después de esto, cada uno siguió por su camino. En realidad, muy diplomáticamente, Jacob, Esaú insistía en que él se fuera con Esaú, ¿no? Vente, ¿no? Pero Jacob no, mira, tengo niños y ellos no caminan tarde. Ve tú primero. Pero lo que quería Jacob era más que nada, por lo menos quedamos en paz, él siga su camino, yo sigo el mío hacia donde tengo que ir porque él me dijo que lo hiciera. Esaú nunca había resuelto esta situación con el hermano, eso está visto, ¿no? Pero también, no porque lo vemos en esto, sino por lo que pasó después en la historia. Dijimos hace un rato que Esaú, los descendientes de Esaú, son los edomitas, Edom. Y en la Haftará de hoy, la que pertenece a esta para allá, está en el libro de Abdías. Es un solo capítulo, así que le animo a que lo lea. Pero en esa para allá, el profeta Abdías habla específicamente de la actitud de Esaú, cómo se convierte en Edom y cómo los edomitas se alegraron de la desdicha de los descendientes de Jacob. Ellos se convirtieron en los archienemigos de los descendientes de Jacob. Así que imagínense que eso pasó de generación en generación y los edomitas nunca le dieron una mano cuando
los israelitas tuvieron situaciones difíciles. La descendencia de Esaú a través de los años fue siendo igual con los descendientes de Israel. Cuando la historia de Israel ya comienza, que se establecen en la tierra, se estructuran como nación, bueno, ya sabemos que después fueron llevados al cautiverio, y en ese momento, cuando fueron conquistados y fueron sitiados, los edomitas, los descendientes de Saúl, se alegraron de las desdichas de los descendientes de Jacob. Lean el pasaje de Abdías para que vean cómo Dios desecha, rechaza a Esaú, a Edom, porque siendo parientes y siendo hermanos, cuando Israel necesitó la ayuda de ellos no se la dieron y se mantuvieron en una posición de burla de las cosas que les estaba ocurriendo a Israel. Entonces aquí Jacob, por eso mismo, es sagaz en tratar de sacarse de encima un poco al hermano, que se vaya, para que él pudiera irse a la tierra donde Elohim le dijo que tenía que ir. Entonces, Esaú toma su gente y se vuelve para Seir, las montañas de Seir, y Jacob va para Sucot. Allí edifica una casa y puso cabañas para su ganado. Después de esto, después de Sucot, llega a Siquem, que está ya en la tierra de Canaán, y allí acampa. Entonces viene el capítulo 34, donde hay una situación caótica en la vida de Jacob, donde su única hija, Dina, por parte de Lea, Dina, se ve envuelta en una relación. Hay muchas traducciones en donde dice que ella fue violada, hay muchas interpretaciones, algunos dicen que en realidad no fue violada, ella salió, que no debía haberlo hecho tampoco, era una jovencita, era bien jovencita, y salió a ver a las muchachas del lugar, a las mujeres del lugar, y entonces ocurre el relato. Algunos dicen que no fue tanto violación, sino más bien consensuado, eso no podemos decirlo ni podemos saberlo bien, solo que ella sí, en realidad fue realmente su virginidad, una jovencita, una doncella virgen pierde la virginidad de una forma que causa vergüenza a la familia de Jacob. Pero entonces pasa esta situación, pero también ocurre algo con Leví y Simeón, sus hermanos de la misma madre, en lo que hicieron después. Porque el muchacho que degrada a Dina se enamora de ella y entonces quiere casarse con ella y quiere hacer como una alianza con Jacob, ¿no? Para que entonces así sus mujeres se puedan casar con nuestras mujeres, pero es que mi hijo se enamoró de ella, quiere a su hija. Y entonces en esto intervienen estos dos hermanos, ¿no? Leví y Simeón. Y entonces ellos le dicen, bueno, la única forma, ellos en realidad planeaban venganza, pero ellos se hacen pasar como todo bien, pero la única forma es que todos los hombres de ustedes, para que pase esto, tienen que circuncidarse. Entonces ellos aceptan la propuesta, se circuncidan todos los hombres, y al tercer día, donde está el dolor más fuerte, es cuando Leví y Simeón entran y matan a todo hombre a filo de espada, agarran el botín de la ciudad y también a las mujeres y los niños y se lo llevan. Y con este acto ponen en vergüenza a la familia de Jacob y a Jacob, el nombre de Jacob. Jacob era una persona reconocida como lo fue Abraham, como fue Isaac. Entonces Jacob se enoja, los regaña porque lo pusieron en una situación de peligro, de manera que tienen que huir de allí con todos sus bienes y con toda su familia. Miren cómo dice Génesis 34:30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Aquí entramos entonces, después de todo este suceso que pasa,
en el capítulo 35. Y dice que entonces después de todo esto, él se vuelve a encontrar y se le vuelve a aparecer el Eterno a Jacob después de toda esta situación. Y en este caso, Jacob ya está en su tierra para establecerse ya, cuando ocurre toda la situación, y vuelve a intervenir el Eterno, porque ante tantas situaciones con la familia, se imaginan, pasa todo lo que pasa con el hermano, la situación con Labán primero, después la situación con el hermano, después la situación con la hija, después con los hijos mayores de Lea. Son, como decíamos al principio, una familia totalmente disfuncional, que tiene que poner su casa en orden. Entonces, el Eterno se le vuelve a aparecer, porque entonces él quiere que de alguna manera él se enfoque en este viaje y en ver también cómo está su casa. Miren qué pasó en este encuentro de Dios con Jacob. Dice, levántate, sube a Betel. ¿Se acuerdan de Betel? Le mostré el mapa antes. Quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiad y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Así que Jacob, por orden de Elohim, le pide a su familia que se desechen todos los dioses. Recuerden que Raquel todavía mantenía los terafines de su padre. Pero no era solamente ídolos o terafines, sino que se podían despojar y deshacer de cualquier alianza que ellos hubieran podido tener con otras deidades, que se despojaran de todo, porque ahora ellos iban a ser esa familia que le pertenecía solamente a el Eterno. Miren cómo dice el final, lo volví a poner, el versículo 4, pero en la Biblia Kadosh. Ellos vieron a Jacob todos los dioses extraños en posesión de ellos. Parece que tenían bastante, no era solamente Raquel. Los aretes que estaban usando en sus orejas. Y Jacob los enterró debajo del árbol del terebinto, cerca de Yehem, y que sería Siquem, Yehem es Siquem, y los destruyó hasta este día. Ese árbol de terebinto no está en la otra versión, por eso les puse la Biblia Kadosh, es conocido como el árbol del hechicero. O sea, en ese árbol, debajo de ese árbol, puso todas esas deidades, todos esos ídolos, los cuales ellos no tenían más, no querían tener más contacto con eso, y entonces hicieron, porque lo dice el pasaje, hicieron como un rito, un ritual de purificación. Se lavaron, se limpiaron, se cambiaron las vestiduras, como una señal de ese convenio y pacto con el Eterno. Ahora somos tu pueblo, si te vamos a obedecer y te vamos a seguir. El Eterno quería que Jacob reestructurara su hogar. Por eso entonces lo manda a Betel, a que allí haga un altar y lo levante y allí puedan entonces tener conexión con el Eterno. Estos altares era muy común en ese entonces, cuando pasaban situaciones específicas, lo vemos a lo largo de la historia, cómo levantaban pilares con piedras, pero estos altares, este altar de Betel, iba a ser como una conexión entre el cielo y la tierra, entre lo terrenal y lo espiritual, para adorar a Elohim. Él tenía que renovar este compromiso con el Eterno, con el Dios de Abraham y de Isaac, de sus padres. Así que entonces la instrucción que le da Jacob es reestructura la vida de tu hogar, que todo tu hogar estén en convenio conmigo.
Y entonces, dice el pasaje, salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores. Miren cómo el Eterno los protegió. No persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a la luz, que está en tierra de Canaán, a Luz, es Betel. Luz se llamaba antes, después se llamó Betel, a la tierra de Canaán. Y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Así que entonces, una de las cosas que el Eterno le dice a Jacob, cuando le vuelve a aparecer nuevamente, él está ratificando y perpetuando todo este plan que tenía ya desde el inicio, cuando ya se lo prometió a Abraham. Se le vuelve a aparecer y le dice Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padán Aram, le dijo, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. ¿Se acuerdan que esto mismo le dijo el mensajero? Y Dios se lo ratifica. Y entonces dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios, aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Y así entonces vuelve otra vez, ya está establecido en la tierra y ya dispuesto a que toda su familia pueda estar en convenio con el Eterno. Después de esto nace Benjamín, muere Raquel, otra situación difícil. Aparece una situación difícil o también con el hijo mayor, Rubén, también de Lea, cuando al final este muchacho se acuesta con Bila, su concubina. Muchas situaciones que tuvo que enfrentar Jacob. Con el hermano, con el suegro, con la muerte de Raquel mismo, las situaciones. Pero de alguna manera podemos mirar todas estas situaciones y mirarnos a nosotros mismos. Ya después en el capítulo 36, que es el último capítulo, se menciona toda la descendencia de Saúl, que se convierte en Edom, luego se va a convertir en Roma, pero eso es otro tema para hablar en otro momento. Pero entonces, ya eso así es como termina este capítulo. Pero para nosotros hoy como enseñanza, podemos ver a este Jacob luchador. Un ejemplo, no porque sea perfecto, tenía sus cosas, claro que sí, todas las tenemos, ¿no? Pero él amaba a Elohim y creía, él se aferró, como ese ángel, se aferró, luchó y prevaleció. Elohim lo convierte en el hombre que quería para perpetuar la bendición que le había dado a Abraham. Jacob reconoció que para tener toda esa bendición de Elohim, él tenía que prevalecer. Y realmente prevaleció. Y nosotros, que también pasamos por situaciones, tenemos que aprender. Algunos, rapidito, apenas tienen situaciones, van marcha atrás y se sueltan del Eterno. Pero cuando en realidad tendría que ser lo contrario. En cada situación, con la confianza y la seguridad de quién es nuestro Dios, aferrarnos a Él y poder seguir adelante, poder cumplir y prevalecer en el propósito que Dios ha marcado para nosotros también en nuestra vida. Aprendamos a soltar aquellas cosas que a veces nos atan o nos turban y nos tienen pegados a personas, a instituciones, a situaciones. No,
Aferrémonos solamente al Eterno, a nuestro Padre. Cuando Jacob nació, él venía agarrado del talón de su hermano, como si supiera que algún día lo que su hermano iba a despreciar, él lo iba a tomar. Y esta es la lección para nosotros hoy, entender que aún en medio de tinieblas, nosotros tenemos a quien acudir y aferrarnos poderosamente a él. Este es el tema de hoy. Gracias por estar conectados y permítanme que termine con una oración. Bendito eres tú, oh Dios Rey eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias, Abba, por tener ese amor y misericordia tan grande con cada uno de nosotros. Lo vemos con nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que no eran perfectos y pasaron tantas situaciones. Pero tú fuiste su Dios todopoderoso y tú les ayudaste a ser fuertes y a prevalecer. Y el día de hoy nosotros, como parte de ese pueblo, por haber aceptado a Yeshua, nuestro Mesías, como nuestro Salvador, estamos en convenio contigo. Ayúdanos a caminar en esa fe y en esa seguridad como lo hizo Jacob, y a prevalecer y a cumplir con el propósito que tú has marcado en nuestras vidas. Gracias por tu Torah. Gracias, Padre, por hablarnos. Por Yeshua HaMashiach. Amén.